Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro simposio del Colegio Colombiano de Electrofisiología de abordaje de la muerte súbita. Estamos orgullosos aquí de acompañarlos y orgullosos de los especialistas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a hacer una breve reseña del abordaje de la muerte súbita antes de presentar a todos los especialistas que nos van a estar acompañando el día de hoy. La muerte súbita fue definida hace ya ratico por el doctor Kuller en 1966 como la muerte por causas naturales que ocurre en un individuo que no estaba hospitalizado y era funcional 24 horas antes de la muerte. Entonces tenemos un lapso desde el comienzo del evento hasta el final de la muerte de menos de 24 horas. Sin embargo, cuando hablamos de muerte súbita, nosotros debemos tener en mente lo que es la muerte súbita cardíaca de la muerte súbita no cardíaca. Y cuando tratamos y hablamos de la muerte súbita cardíaca, hablamos de la muerte súbita arrítmica o la muerte súbita no arrítmica. En general nos vamos a referir a la muerte súbita cardíaca, que es la muerte inesperada por un paro circulatorio, que se sucede instantáneamente o como máximo 1 hora después del inicio de los síntomas, esto si hay testigos, o las 24 horas si no hay testigos, y después de un cambio brusco en el estado clínico. Así es importante diferenciar que no implica la patología crónica que se va deteriorando progresivamente hasta terminar en el fallecimiento del paciente. Y como tal no es una entidad clínica diferenciada, sino es el resultado de múltiples patologías que nos pueden llevar a esto. Es un problema de gran magnitud, más o menos es la mitad de todas las muertes cardiovasculares. La mayoría de los pacientes que presentan muerte súbita cardíaca ocurren en casa y puede ser la primera manifestación de pacientes con enfermedad coronaria hasta en la mitad de ellos. Por lo tanto, implica un problema de gran impacto. Nosotros podemos tener muerte súbita en escenarios de cardiopatía estructural, cuando tenemos, por ejemplo, cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, miocarditis o enfermedad de Chagas con secuelas, ¿de acuerdo? Y podemos nosotros tener también sin cardiopatía estructural, por ejemplo, ya son enfermedades genéticas o canalopatías, como los síndromes de QT largo, de QT corto, el síndrome de Brugada o de Haisager, la taquicardia ventricular catecolaminérgica, el escenario agudo de la miocarditis, como tal no ha habido un daño todavía cronificado en el miocito, pero la inflamación aguda, o la fibrilación auricular preexcitada en el Wolff-Parkinson-White que progresa a fibrilación ventricular. Como vimos, la gran mayoría de todos los pacientes con muerte súbita cardíaca son producidos por enfermedad coronaria. El resto, que son las miocardiopatías y otras, como los que estábamos hablando de las canalopatías, son una parte muy pequeña de la TOC. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de las causas como tal de la muerte cardíaca súbita, la causa rítmica es la más importante. Y dentro de las arritmias subyacentes, las arritmias ventriculares son las más predominantes. Vamos a tener fibrilación ventricular primaria o taquicardia de puntas torcidas, polimórfica helicoidal, más o menos en un 20% de los casos. La gran cantidad va a ser taquicardia ventricular, que en general va a ser taquicardia ventricular monomórfica, y un pequeño porcentaje por bradicardias, polimórfica, monomórfica o fibrilación ventricular. Es muy importante tener en cuenta que cuando la muerte súbita cardíaca se asiste extrahospitalariamente, de la misma manera también la gran cantidad va a ser a expensas de taquicardia ventricular y no de otros ritmos especiales. En general, el ritmo asociado a la muerte súbita cardíaca es dependiente del tiempo en el que se detecta y se asiste el episodio. La mayoría de las veces es desconocido. Esto se ha estudiado cuando es intrahospitalario, en donde la asistencia es mucho más rápida, y se ha visto que cuando hay una detección temprana es diferente porque la carga, por ejemplo, de arritmia ventricular, como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular es mucho mayor. Temprano es menos de 4 minutos. Cuando ya tenemos una detección un poco más tardía de 12 a 16 minutos, empiezan a predominar otros tipos de ritmo de paro como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Y cuando el tiempo es desconocido, no tenemos claro el momento de inicio de los síntomas y del evento del paro, de la parada cardíaca,
obviamente ya vamos a tener un grupo de asistolia de actividad eléctrica sin pulso muchísimo mayor. Y básicamente lo que está pasando es que hay un evento, ese evento nos va a favorecer taquicardia ventricular, puede ser monimórfica o polimórfica, que puede degenerar en fibrilación ventricular, y el último evento final que va a suceder en ese corazón ya es la asistolia. Entonces, muchas veces nosotros podemos encontrar al paciente en asistolia, pero probablemente haya venido de un tiempo anterior en el que el paciente ha desarrollado toda esta serie de fenómenos que nos van a degenerar en este tipo de situación. En general, cuando el paciente sobrevive a muerte súbita cardíaca, ¿de acuerdo? No va a quedar, digamos, que la misma persona que no sobrevivió. Normalmente hasta los 24 meses es que se vienen a homogenizar las curvas del paciente que sobrevivió a muerte súbita cardíaca respecto al que no la presentó. Por lo tanto, el riesgo de muerte después de sobrevivir a un evento no es lineal con respecto al tiempo. En general, entre los 6 y los 18 meses después del evento va a haber mayor riesgo de que pueda repetir otra situación similar, y las estrategias de intervención se deben considerar para disminuir este riesgo según el tiempo. Como tal, la fibrilación ventricular es el ritmo más frecuente, afortunadamente, porque la asistolia es la que conlleva un peor pronóstico tanto a corto como a mediano y largo plazo. La del mejor pronóstico es cuando el paciente se detecta con taquicardia ventricular. Sin embargo, en muchas ocasiones, como vimos, cuando es tan precozmente, no es la que predomina dentro de los grupos de taquicardias o de arritmias encontradas en los pacientes. Normalmente, en los pacientes que tienen muerte súbita extrahospitalaria, solo el 5% pueden llegar a sobrevivir. Pero de ese 5%, la mitad va a fallecer en los siguientes 3 años. Por eso es tan importante tener todos estos avances que nosotros vamos a aprender el día de hoy para tratar de identificar y estratificar el mayor riesgo en los pacientes. La sobrevida del paciente que presenta muerte súbita cardíaca va a depender del tiempo de respuesta y del tiempo de desfibrilación. Eso es crucial y es supremamente importante. En general, la supervivencia con desfibrilación y reanimación en menos de 3 minutos del inicio de los síntomas es superior al 70%. Pero a medida que se va aumentando el tiempo, esa sobrevida va disminuyendo, de manera que después de 3 minutos ya va siendo del 39%. Y solo el 40% de los pacientes están en fibrilación ventricular al momento de iniciar la reanimación. Entonces es importante tener en mente que uno de los aspectos más importantes es el hacer un tratamiento temprano y agudo. Y eso ya lo conocemos desde hace mucho rato, cuando nosotros sabemos todo lo que es la reanimación exitosa versus el tiempo. En general tenemos el marcador de los 3 minutos y este éxito se va disminuyendo a partir de ahí entre 7 y 10% cada minuto. Si bien la relación no es lineal, sí es importante tener en mente que nosotros tenemos un tiempo en donde básicamente la diferencia entre el paciente que hace muerte súbita cardíaca o no, no es de gran impacto, pero después de ese tiempo cada vez va siendo peor para este paciente en todos sus desenlaces que pueda tener. La base estructural de la muerte súbita, lo más grande, es la insuficiencia coronaria, como lo sabemos, pero podemos tener otros tipos de escenarios, como lo habíamos visto, que son las cardiomiopatías o miocardiopatías, la infiltración o la inflamación, alteraciones moleculares, alteraciones funcionales, que nos pueden favorecer todo este escenario de la muerte súbita. Es muy difícil meter todas esas etiologías en una misma cascada rítmica, pero en general lo que nosotros tenemos es un miocardio anormal, pero estable. Anormal desde el punto de vista de la cardiopatía estructural, o anormal desde el punto de vista de una alteración genética que de todas maneras está alterando ese escenario en el paciente que tiene una canalopatía, por ejemplo. Va a suceder diferentes escenarios o fenómenos como isquemia, reperfusión, modulación autonómica, alteraciones metabólicas o hemodinámicas, o incluso toxicidad farmacológica, que van a alterar esa estabilidad, y ese miocardio anormal estable va a volverse miocardio anormal inestable. Esa inestabilidad va a hacer que existan cambios agudos en receptores, en bombas, en canales iónicos de la membrana. Eso va a generar una disfunción electrofisiológica y eso va a favorecer que se presenten arritmias, sea por cualquiera de los mecanismos, pero principalmente por actividad gatillada o por automatismo anormal o fenómenos de REM. Entonces, como vemos, el impacto grande se lo lleva la enfermedad coronaria, el infarto agudo del miocardio, y también ya cuando se establece una cardiomiopatía establecida, sea de etiología isquémica o no isquémica,
cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, síndrome de Brugada, el síndrome de Heisager. No es muy frecuente hoy en día, pero también hay que tener en mente que en los pacientes con preexcitación y síndrome de Wolff-Parkinson-White que hacen fibrilación auricular, esta fibrilación auricular preexcitada en algún momento nos puede favorecer el desarrollo de fibrilación ventricular y esa es una de las causas de muerte súbita en estos pacientes. Cuando nosotros miramos todo el paquete, pues cada grupo de personas, de entidad, perdón, tiene factores de riesgos diferentes y grupos de edad diferentes en donde se van a presentar. La taquicardia ventricular catecolaminérgica va a tener impacto o predictor de riesgo en actividad física de alto impacto. Sabemos del síndrome de QT largo que tenemos los tres importantes tipos de síndrome de QT cuando son nadando, durmiendo o con impactos o ruidos fuertes. El síndrome de Brugada, que es la muerte en la noche, que lo vamos a ver. O sea, cada tipo de entidad como tal va a tener una epidemiología diferente, pero lo importante es tener en mente, llegar a un diagnóstico para tratar de establecer ese riesgo. ¿Podemos vencer la muerte súbita? Sí. Lo más importante es la cadena de supervivencia, los programas de desfibrilación temprana, el colocar desfibriladores automáticos externos en sitios de gran afluencia de personal, de gente, capacitación a la comunidad y los programas de código azul intrahospitalario. Eso se sabe ya que esa cadena de supervivencia marca un impacto diferente en la mortalidad de la muerte cardíaca súbita. Y eso se sabe también desde hace mucho tiempo, en donde la tasa de sobrevida después de la implementación de programas de desfibrilación temprana es significativamente mayor en diferentes tipos de situaciones que se deben presentar. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en mente y es que el acceso al desfibrilador debe ser, digamos, libre en esos sitios en donde haya alta afluencia de gente y se debe favorecer el entrenamiento a la persona LEGO y a la persona no LEGO de maniobras de reanimación, del uso del desfibrilador automático externo y de diferentes tipos de escenarios para poder llegar a mejorar. Pero en principio, ¿qué hacemos para prevenir la muerte súbita? Primero, control de factores de riesgo cardiovascular. Si la gran parte de la muerte súbita se lo lleva a la enfermedad coronaria, pues evitando que se presenten síndromes coronarios agudos y haciendo prevención primaria, vamos a prevenir más del 80% de la muerte súbita cardíaca. Podemos prevenir el desarrollo de cardiopatías que la pueden desencadenar, eso lo podemos ver en algunos tipos de escenarios. Si yo detecto tempranamente una miocardía hipertrófica, pues voy a detener el ejercicio en ese paciente y probablemente vamos a tener un mejor desenlace en ese paciente y su familia. Es importantísimo hacer la predicción y la estratificación de riesgos según cada escenario clínico y una vez hecha esa estratificación, esa predicción de riesgo, definir intervenciones necesarias que se deban hacer en cada tipo de paciente dependiendo de cada etiología que se haya documentado. Podemos decir, este paciente es para seguimiento con manejo médico o por el contrario vamos a necesitar el implante de un cardiodesfibrilador, sea en prevención primaria o en prevención secundaria o incluso estrategias como ablación o eliminación de algún tipo de substrato arritmogénico que pueda afectar positivamente el impacto que pueda tener esa entidad en estos pacientes. Entonces, en general, el enfoque de la muerte súbita cardíaca debe incluir múltiples facetas que deben abarcar la prevención primaria de cardiopatías, el reconocimiento del paciente de alto riesgo y hacer una intervención precoz para reducirlo, además de la sensibilización y la educación a la comunidad en reanimación cerebrocardiopulmonar. En el último Congreso de Medicina Interna, uno de los ponentes que va a estar hoy hizo una charla muy importante de muerte súbita y me quedó sonando una de las frases que se las voy a decir yo acá y es que en muerte súbita cardíaca de pronto no es tan súbita. Es decir, muchas veces el paciente, cuando indagamos en la historia clínica, ya viene con algunos síntomas desde antes que nos van a orientar hacia dónde dirigirnos en este tipo de la muerte súbita cardíaca. Y de la misma manera que nos pueden ayudar a favorecer un impacto positivo con el desarrollo. Me gusta presentar este video, es un jugador holandés, sin embargo él ya tenía desfibrilador. Si nos fijamos en el momento en que pierde el conocimiento, ahí descargó el desfibrilador y en ese momento el paciente recupera su vida. Estaba fibrilando,
Él estaba por unos antecedentes familiares, sin ser el enfermo directamente, jugando con un desfibrilador. El desfibrilador lo choca y recuperamos su vida como si no hubiera tenido ningún tipo de evento. Muchas gracias por la atención.